Bien, vamos a la palabra del Señor en los minutos por delante. El tema que hoy quiero compartir se titula Oremos conforme a su voluntad. Qué importante es que nosotros aprendamos a orar como Dios quiere que oremos. Y que podamos a la luz de la palabra del Señor entender cuál es la manera que el Señor espera y anhela que nuestras oraciones sean levantadas. Hay un versículo precioso en la primera carta de Juan, capítulo 5, que de manera tan específica nos dice lo siguiente, versículo 14 y 15 dice, y estamos seguros. Note cómo el escritor Juan está hablando de esa seguridad, y estamos seguros de que Él nos escuchará, atención, cuando pidamos algo que esté de acuerdo ¿a qué? A su voluntad. Y sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, agrega lo siguiente, podemos estar otra vez seguros de que nos contestará. Qué versículo tan nítido, tan claro, no es un tema de ir a buscar qué es lo que quiere decir, no, lo dice claramente. Está hablándonos de esta maravillosa relación que podemos establecer con Dios y cómo a través de la oración nosotros podemos comunicarnos con Él y cómo podemos tener esa seguridad que se necesita en la oración. Ahora tengo dos comentarios. El primero es este: toda la seguridad del proceso de la oración, escuche esto, toda la seguridad del proceso de la oración, es decir, ese proceso es la presentación de peticiones, la escucha de peticiones y la respuesta a esas peticiones. Todo ese proceso, esa seguridad de ese proceso está basada en orar de acuerdo a su voluntad. Tú no puedes tener seguridad de lo que estás orando, ni siquiera de lo que estás presentando, menos tendrás seguridad si el Señor lo escuchará o incluso si te va a responder, si realmente no entiendes que necesitas basar tu oración en su voluntad. Toda nuestra oración tiene que estar corriendo alrededor de su voluntad. Juan está hablando de una seguridad de que Él nos escucha, de que cuando presentamos la oración también podemos tener seguridad que Él nos contestará esa oración. Pero todo tiene que ver con pedir algo de acuerdo a su voluntad. Y lo segundo que quiero comentar es que este texto entonces me enseña que el acceso a los oídos de Dios se encuentra en esto, se encuentra en hacer oraciones conforme a su voluntad. ¿Usted quiere tener acceso a los oídos de Dios? ¿Quiere que Dios escuche tu oración? ¿Quiere que Dios atienda tu oración? ¿Quieres que Dios realmente ponga su oído inclinado a tu oración y esté atento a lo que estás diciendo? La clave para el acceso a los oídos de Dios es hacer oraciones conforme a su voluntad. Por eso esta mañana quisiera responder esta pregunta: ¿cómo son las oraciones conforme a su voluntad? ¿Cómo son esas oraciones a las que Dios pone atención, a las que Dios escucha? Y no solamente escucha, también responde. ¿Cómo son esas oraciones conforme a su voluntad? Porque en nuestra vida
cotidiana como creyentes estamos constantemente orando, presentando peticiones, estamos solicitando audiencias con el Señor, estamos tocando las puertas de las cortes celestiales, pero necesitamos hacerlo de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo son las oraciones conforme a su voluntad? Encuentro en la palabra una gama de respuestas que cada creyente necesita estudiar, y por supuesto necesitamos enriquecernos en la palabra para poder hacer un ejercicio de oración completamente bíblico. Pero esta mañana quiero resumir algunas pocas nada más. La primera de ellas es esta. ¿Sabe? Las oraciones conforme a su voluntad, en primer lugar, son las realizadas despojados de nuestra propia voluntad. Ese es el punto de partida de una oración de acuerdo a su voluntad. Es la oración que yo hago completamente despojado de cualquier interés particular que yo tenga, de cualquier deseo que yo quiera imponerle al Señor, de cualquier cosa que yo quiero que prevalezca delante del Señor. Tengo que hacer un ejercicio de oración despojándome completamente de mi propia voluntad. Es el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, diciéndole: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es el ejercicio de una oración despojada de algo que anhelo yo en mi propia carne, que yo anhelo en mi propio deseo, y me entrego entonces a alinear mi corazón a la voluntad de Dios. Me entrego a ser transformado, me entrego a ser cambiado por esa voluntad perfecta que Dios tiene para mi vida. Mire lo que enseña Daniel, capítulo 10, versículo 12. Me encanta este momento de Daniel mientras está en una etapa profunda de oración con Dios. Dice el versículo 12: entonces me dijo. Es decir, un ángel viene a Daniel y está ahí interactuando con él, y el ángel le dice: no tengas miedo, Daniel, tu petición, escuche esto, fue escuchada. Es decir, la petición de Daniel era una petición que, conforme a Juan, era una petición que estaba conectada con la voluntad de Dios. Era una petición que había sido pedida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Dios escuchó esa petición. Dios oyó esa petición. Dios puso atención a esa petición. Pero mire lo que sigue diciendo: tu petición fue escuchada desde el primer día en que, atención, esto es importante, te propusiste ganar entendimiento y humillarte. Note el espíritu de lo que está sucediendo en la declaración del ángel. Te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y termina diciendo: en respuesta. Es que las oraciones en acuerdo a la voluntad de Dios son escuchadas y son respondidas. Por eso dice: en respuesta a ella estoy aquí. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue el secreto de esta oración de Daniel? ¿Fue lo que le dijo? ¿Fue la fórmula aprendida de cómo estaba articulando su oración? No, ¿sabe cuál fue el secreto? Fue que este hombre se dedicó a orar despojándose de su propia voluntad para alinear su corazón con la voluntad perfecta de Dios.
El ángel le dice: te propusiste ganar entendimiento y humillarte. ¿Sabe? La situación que Daniel estaba buscando era una situación donde él no entendía completamente, donde él necesitaba sabiduría de Dios, donde él necesitaba el discernimiento de Dios. Así que Daniel va a la oración propuesto, no a imponer lo que él cree que es la situación, no a imponer una dirección de trabajo para Dios, no a decirle a Dios: esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo entiendo. No, él fue con el deseo de ganar entendimiento. Me despojo, Señor, de lo que yo creo que esto es. Me despojo de lo que yo creo que se debe hacer. Me despojo de lo que yo creo que entiendo de esta situación, para pedirte: dame tu entendimiento, dame tu discernimiento, dame tu dirección, dame, Señor, qué es lo que tengo que decir en este asunto, qué es lo que tengo que hacer en este asunto, qué es lo que tengo que edificar, construir en este asunto. Era un Daniel realmente despojándose de sus propios criterios, de su propia sabiduría, de su propio formato de trabajo. Y no solamente eso, y dice: te propusiste ganar entendimiento y humillarte. Él llegó completamente humillado delante de Dios, sin soberbia, sin pretensiones, sin una especie de yo lo puedo manejar, Señor, solo dame ánimo. No, él llegó con el deseo de humillarse delante de Dios, porque él sabía que sus maneras, sus formas, sus planes no son lo que se necesita. Lo que Daniel necesitaba era estar bajo la poderosa mano de Dios, para permitir que Dios hiciera lo que él quería, lo que él deseaba, lo que él anhelaba. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama buscar la voluntad perfecta de Dios, pero despojándonos de nuestra propia voluntad. El resultado es: Dios escucha y Dios responde. Algunas de nuestras oraciones jamás van a ser contestadas si no van con el componente de despojarnos de nuestra propia voluntad. Dios ni siquiera se va a tomar el tiempo de escuchar o atender algo que no lleva el corazón de un corazón que quiere ganar entendimiento y buscarse humillar delante del Señor. ¿Por qué será que algunas respuestas no llegan? ¿Por qué será que hay cosas que tú sientes que llevan tiempo y todavía no tienen respuesta de parte de los cielos para tu vida? Sabe, probablemente sea porque necesitas despojarte de tu propia voluntad para comenzar entonces a orar conforme a su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer ese tipo de oraciones delante del Señor? Amén. Lo segundo que encuentro en la palabra del Señor es que las oraciones conforme a su voluntad son las que hacemos orando las promesas de su palabra. ¿Quiere usted pedirle al Señor algo de acuerdo a su voluntad? Esta mañana entienda esto: agarre la palabra de Dios y ore conforme a las promesas de su palabra. Ore conforme a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Ore conforme a lo que el Señor ha prometido a sus hijos en su palabra, porque Él está presto a cumplir su voluntad. Él está presto a cumplir su palabra. Entonces ore su palabra. Ore las promesas de su palabra. Ore lo que el Señor ha dicho en su palabra, lo
lo que Él ha testificado en su palabra. Tómelo para su vida y deje que esa palabra dirija tus oraciones. Llena tu boca con sus promesas. Llena tu intercesión con sus dichos, con sus mandamientos. Llena tus oraciones no de lo que tú puedes decir, sino de lo que Él ya ha dicho para ti. Y entonces comienza a trabajar como Primera de Juan nos está enseñando, pidiéndole algo conforme a su voluntad. Mire lo que sucede en esta escritura de Segunda de Crónicas, capítulo 6. Salomón está en el proceso de dedicación del templo que Dios le pidió que él construyera. Y está ahí en un servicio maravilloso delante de la congregación de Israel. Y dice el versículo 13, allí sobre la plataforma se arrodilló y extendió las manos al cielo. Quien está haciendo esto es el rey Salomón. Y dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra. Pues escuche, tú cumples tu pacto. Él está reconociendo cómo Dios es un Dios cumplidor de pactos, es un Dios cumplidor de promesas. Pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre. Y dice, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete? Todo lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces, Salomón está haciendo primero este reconocimiento de cómo Dios es un Dios que cumple promesas, y está haciendo un reconocimiento de cómo Dios, ese día que Él está dedicando el templo, fue un día de cumplimiento de algo que Dios había prometido a su padre David, y lo estaba cumpliendo de manera palpable, tangible. Ahora sigue diciendo el versículo 16, y ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa. Note cómo Él hace un acopio de las promesas de Dios. Otra vez, tal como lo había hecho con las primeras promesas, otra vez sigue trayendo las promesas a memoria y dice, cumple también la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando dijiste. Esto era algo que Dios había pronunciado, era algo que Dios había dicho. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Esa había sido la promesa de Dios para David, su padre. Y Salomón le está pidiendo, cumple, Señor, esa promesa. Cumple, Señor, tus dichos. Cumple, Señor, lo que tú prometiste. Y termina diciendo, Señor Dios de Israel, versículo 17, confirma ahora la promesa que hiciste a tu siervo David. ¿Sabe? Cuando uno ora las promesas de Dios, no hay posibilidad de error. No hay posibilidad de equivocación en lo que estás orando. No hay posibilidad de que tú incluyas algo que está contaminado en tu espíritu, algo que está contaminado en tu mente, algo que provenga de una fuente que no es la fuente que te va a llevar a pronunciar la mejor oración delante del Señor. Entonces toma las promesas de su palabra, tal como Salomón lo está haciendo. Está tomando
tomando las promesas de Dios que había dado a su padre, las repite, las está afirmando, las está pidiendo, las está de alguna manera reclamando delante del trono de Dios. Señor, cumple esta promesa. Señor, cumple lo que dijiste. Señor, te pido, confirma lo que le dijiste a nuestro padre David. ¿Sabe? Usted puede agarrar también la palabra de Dios y comenzar a orar en su situación de vida. Por ejemplo, puede decir Isaías 40, Señor, dice que tú das fuerza al cansado. Te pido que me des fuerza conforme a tus promesas. Señor, tu palabra dice en el Éxodo 14:14 que tú pelearás por nosotros nuestras batallas. Estoy en esta batalla, Señor, ayúdame mientras peleo, porque tú eres el que va conmigo. Señor, tú dijiste en Deuteronomio 31:8, no tengan miedo, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Señor, esta mañana te pido, este día te pido, quita todo temor de mi vida, quita todo miedo de mi vida, porque tú has prometido, Señor, que tú irás con nosotros. Tú dijiste, Señor, allá en Filipenses 4:19, tú proveerás todo lo que necesiten. Señor, te pido, provee para esta situación. Abre camino, Señor, para que tu iglesia, para que tu familia, para que tus hijos vayan delante de ti con toda provisión, conforme a las riquezas que tenemos en ti, Señor. Tú prometiste en el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia. Señor, perdona esta falta que he cometido, perdóname esta ofensa que he hecho. ¿Se da cuenta? Orar las promesas de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Es la palabra que Él oye y es la palabra que Él responde. Cuando tú oras su palabra, tú le estás recordando lo que Él ya ha provisto para ti. ¿Cuántos quieren aprender a orar conforme a su voluntad? Amén. ¿Cómo son las oraciones conforme a su voluntad? Termino con esto de manera breve. Son las que nacen de una vida de intimidad y sujeción a Jesús. Un creyente viviendo una conexión profunda con el Señor, sujetado al Señor, jamás va a soltar en sus oraciones cosas contrarias a la voluntad de Dios. Jamás va a pronunciar algo que no esté en acorde a esa relación de amor, de trabajo y de conexión con su Señor. Sencillamente, esa intimidad te provee un marco, te provee un contexto donde tus oraciones siempre estarán en acuerdo, siempre estarán en esa sintonía con el Señor. Ya lo decía Jesús en Juan 15:7. Dice Jesús: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Y qué va a pasar? Se les concederá. ¿Cómo es posible que oraciones llevadas a la presencia de Dios puedan ser concedidas? ¿Cómo es posible si únicamente el acceso es a través de oraciones que están en acuerdo a su voluntad? Bueno, Jesús nos está diciendo: tienes que permanecer en mí. Permanecer en mí es una relación de trabajo constante con nuestro Señor. Es una relación pegada a su propio corazón, escuchando lo que Él dice, sintiendo lo que Él siente, pensando lo que Él piensa, haciendo lo que Él desea. Es permanecer en el Señor. Y luego dice: y mis palabras
permanecen en ustedes. Es decir, es una relación de obediencia. Es una relación de sujeción a la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios es permanecer cautivo a esa palabra, sujeto a esa palabra, obediente a esa palabra, llenos de esa palabra, permeados por esa palabra, constantemente alimentados por esa palabra. ¿Cómo un corazón en esa condición va a orar algo en desacuerdo a su voluntad? No cabe, no hay manera. Por eso los que viven esa intimidad, los que viven esa sujeción, pueden pedir lo que quieran, porque no van a pedir cualquier cosa antojadiza de su propia voluntad, porque no van a pedir algo que esté en desacuerdo a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque no van a pedir antojos personales, deseos pecaminosos, porque no van a pedir nada que esté distante de la palabra de Dios, y por lo tanto el Padre se los concederá. Esa intimidad te proveerá las palabras que necesitas. Esa sujeción a su voz te proveerá la oración que necesitas. ¿Cuántos desean orar con esa característica de intimidad, de conexión, de sujeción al Señor? Yo quiero aprender a orar así. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Señor, en esta hora te pedimos, enséñanos a orar. La misma petición que te hicieron tus discípulos, enséñanos a orar. Y Señor, enséñanos a orar de tal manera que todo lo que pidamos, todo lo que oremos, todo lo que pronuncie en nuestras bocas, nacido en nuestro corazón, sea de acuerdo a tu voluntad, porque sabemos que en esa voluntad está la seguridad de que nos escucharás cuando te hablemos, la seguridad de que nos recibirás cuando te presentemos nuestras oraciones, y la seguridad de que tú nos contestarás a toda petición. Esta mañana, Señor, te lo pedimos con nuestro corazón. Iglesia, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, quiero aprender a hacerlo como tú quieres que yo lo haga. Por eso esta mañana, Señor, te lo pedimos con nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, dirígenos. Oh Señor, ¿qué tal si hacemos esta oración cantada? Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Vamos a decirle: yo te rindo, yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
transfórmanos, moldéanos, capacítanos para vivir en una relación de pertenencia contigo, de intimidad contigo, de sujeción a tu voz, a tus anhelos, a tus deseos. Señor, que cada vez que nos acerquemos a tu trono puedas ver a un Daniel propuesto a ganar entendimiento, a humillarse delante de ti. Puedas escuchar a un Salomón recordándote tus promesas, recordándote tus dichos, recordándote lo que tú has hablado a nuestras vidas. Que puedas ver a un discípulo conectado a tu voz, a tu palabra, a tus deseos, Señor. Y que toda petición, toda oración pueda encontrar en tus oídos, Señor, el dulce sonido de tus propósitos y de tu voluntad para nosotros. Eso es lo que te pedimos esta mañana, Señor. Y que a partir de esta enseñanza la podamos interiorizar, ejecutar y obedecer. Y que veamos una temporada de respuestas, una temporada de contestaciones, una temporada nueva de intimidad mayor contigo y de relación mayor contigo, Señor. Gracias. Sé que hay ángeles que serán enviados. Sé que habrán ángeles que vendrán para responder peticiones. Sé que habrán ángeles enviados del cielo para decirle a cada hombre y mujer: en respuesta a ella, estoy aquí de parte de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.